Sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Imaginemos que quienes iban a contar a Jesús lo que había hecho Pilato lo hacían horrorizados. Pero también es de deducir, por la respuesta que da el Señor, que pensaban que la razón de la tragedia podría haber sido la impiedad de aquellos Galileos. Buscar una causa directa y no remota, inmediata dentro de todo, puede dar cierta tranquilidad. Después de todo, razones no faltaban. Si recordaban el episodio de los Macabeos que había ocurrido 2 siglos antes. Y este episodio lo encontramos relatado en el segundo libro, en el capítulo 12. Judas Macabeo entabla batalla contra Gorgias, gobernador de la Idumea. Los judíos ponen en fuga a los edomitas, los de la Idumea. Dicho sea de paso, eran descendientes de Saúl, y sus relaciones fueron de enemistad con los descendientes de Jacob, los judíos. Y esto es lo que pasó. Dice así: Judas reorganizó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán. Y como llegaba el sábado, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo lo celebraron. Al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Había una relación directa. Habían muerto en batalla porque llevaban amuletos, fetiches. Así que todos alabaron las obras del Señor, sigue diciendo, justo juez, que descubre lo oculto. Hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas Macabeo, arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. También aquí está implícitamente el purgatorio, la teoría católica, que los protestantes no la tienen, del purgatorio.
Lo otro que tenían muy en mente aquellos judíos que fueron con la noticia a Jesús, como todos los demás judíos de entonces, es que Dios castiga. Y castiga para corregir, poniendo en evidencia su disgusto e indicando que lo que no se debe hacer. Como está también en las Sagradas Escrituras, Dios castiga al que ama. En ese sentido, interesante es este otro pasaje, también del segundo libro de Macabeos, pero del capítulo 6. De paso aviso que si tienen una Biblia protestante, no encontrarán ninguno de los dos libros de los Macabeos, porque los protestantes siguen la Biblia hebrea y no la griega de los 70. Bueno, dice así: ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Se refiere a los ultrajes y a derrotas que padecieron. Antes bien piensen que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, ya que es señal de gran bondad no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino darles pronto el castigo. Pues en el caso de las otras naciones, el soberano, es decir, Dios, difiere pacientemente el castigo hasta que lleguen a colmar la medida de sus pecados. Pero en nuestro caso decidió que no fuera así, para no castigarnos al final, cuando lleguen al colmo nuestros pecados. Por eso mismo, nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. ¿Se entiende esto? Nunca retira de nosotros, dice, su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho como advertencia. Después de esta digresión, prosigamos la historia. Bueno, esto último no lo digo yo, está en el texto. Después de esta digresión, prosigamos la historia. Que relata la historia de los Macabeos, dice eso. Nosotros también proseguimos nuestra historia. Los Macabeos son esos valientes que se alzaron contra el poder dominador. Entonces, volviendo a los judíos que le dicen eso de los galileos a Jesús, pensaban en una razón inmediata por la que los galileos habían padecido una muerte tan cruel. Jesús los corrige, pero no negando que haya sido un castigo, sino negando que aquellos galileos no eran más pecadores que los otros galileos. O mejor dicho, negando que eran más pecadores, ¿no? Ahora, en todo caso, sobre aquellos asignados por Pilato, recayó la desgracia de todos. Tampoco, dice Jesús, los 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los aplastó, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Por eso concluye con una muy seria advertencia. Si no os convertís, todos habréis de morir de la misma manera, es decir, trágicamente. Nos está diciendo a todos nosotros esto. Si hay una palabra que se repite en 2000 años, que la Santísima Virgen repite en sus apariciones auténticas y que nosotros hemos olvidado de repetirla, de insistir, es el llamado a la conversión. Un llamado particularmente urgente ahora. ¿Por qué ahora? Por al menos dos motivos importantes. Porque hoy el mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Ya no son dos ciudades, sino la globalización de la perversión y encima de los niños. Y porque el tiempo se acaba, la sentencia está dada. Todo ha sido dicho y hecho. Por eso, urgente es la conversión. Y urgente, por tanto, acudir a nuestra Madre como intercesora, como administradora de las gracias que vienen del Señor. Honrarla, consagrarse, repetir la consagración a su corazón inmaculado para estar más unidos al corazón sacratísimo de Jesús. Buscarla porque ella es nuestro refugio y nuestra guía. Todos deben reconocer su pecado. El pecado principal, como lo fue para Israel, lo mismo ahora,
será no haberlo reconocido a Él como el Hijo de Dios que nos ama y por amor se ofreció en sacrificio para nuestra salvación. No reconocerlo significa no aceptarlo en las vidas nuestras. Conocer el pecado es arrepentirse del daño, de la ofensa cometida y confesarlo. Si no os convertís, si no renunciáis a lo que venís haciendo, pereceréis igualmente. Sucumbiréis en el castigo, no tendréis protección alguna. Eso nos dice, eso les decía a aquellos que habían venido con la noticia. Y para rematar les dice la parábola de la higuera plantada en la viña. El propietario de la viña es el Padre, el viñador Jesucristo. La higuera estéril, la sinagoga, que es la responsable del no reconocimiento del Mesías por parte del pueblo. O digamos el Sanedrín, pero en definitiva, como la contrafigura de la iglesia es la sinagoga. 3 años Jesús predica y es desoído. Jesús intercede para que prorrogue el tiempo el Padre. Y ese tiempo, me aventuro a decir, ese que aprovecharon las naciones, o sea, los paganos, en no Israel. Es el tiempo que siguieron los apóstoles llevando el anuncio del Evangelio, primero a los judíos. Esto lo vemos sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Como Pablo va primero a las sinagogas y en general es rechazado, entonces se dirige a los paganos. Esto lo entendemos desde la perspectiva de la historia. Sabemos que así ocurrió. Pero ahora cobra también otro sentido. Ahora que se agota el tiempo de las naciones y que entramos en el juicio de las naciones, como tuvo su juicio Israel y conoció el destierro por casi 2000 años. La higuera estéril son aquellos que habiendo recibido el Evangelio han dejado de dar frutos. Peor aún, dan frutos malos y el tiempo se acaba. Hay que aprovechar cada minuto, no distrayéndonos con tanta noticia y con tanto falso profeta, vidente, mensaje. Aprovecharlo en oración, en deseos constantes de Dios. Conversión. Cada día ver qué hemos hecho mal, qué podríamos haber hecho mejor. Si pecamos hablando, si nuestras obras fueron buenas o no, si dejamos por pereza o negligencia de hacer el bien que podríamos haber hecho, o todo quedó quizás en buenas intenciones para calmar la conciencia. Arrepentirnos, confesar. No olvidemos pedir al Espíritu Santo cada día y nuestro rosario y visitar si se puede diariamente, aunque sea poco tiempo, el Santísimo. Qué buenas prácticas son la coronilla de la Divina Misericordia y la de reparación. Y por supuesto, algo sumamente importante, renovar nuestra consagración, recordarnos que estamos consagrados al corazón inmaculado de María, que es un acto simple, decir, soy todo tuyo, estoy en tu corazón, que es mi refugio, para que seas mi guía en todo momento, para que me conduzcas, para que no me pierda en esta confusión y en estas tinieblas. ¿Cuánto podemos hacer que no hacemos? Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.